Quisiera escuchar el ruido de la Biblia, igual que escuché recién el ruido de los papeles de caramelo, cuando estábamos todos abriendo el caramelo y se escuchaba. "Shh". Ahora vamos a ver si se escucha el ruido de la Biblia igual. Romanos capítulo 12. Sí, hacerle un ringtone de ruido a hoja de Biblia. Sí, si está en el celular ahí no se va a poder escuchar, salvo que sea el ringtone. Eh, Romanos capítulo 12. Sí, es un texto conocido y quisiera que podamos meditar en él. El título que le puse es Principios para una vida de servicio aceptable a Dios. Principios para una vida de servicio aceptable a Dios. Romanos 12, vamos a leer dos versículos. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a buscar, Amparito, si tenés Biblia, busque Romanos 12. Si no, Liz, vamos a Liz también. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo varias veces, si alguno no tiene, nos arrimamos. Dice, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un voluntario que lo vuelva a leer en voz alta. Esos mismos dos textos, Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformados en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Alguien tiene una Biblia en otra traducción? Vieron que el Nuevo Testamento se escribió en griego y lo tenemos que traducir al castellano para poder entenderlo. ¿Alguien tiene alguna otra, la NBI, la NTV, que son comunes? ¿Alguno tiene ahí que quiera leer? Dale, no sé si algún otro tiene, y si no, dale vos, Jorge, que ya leíste, dale, no. Por tanto, amados hermanos, los ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Eso es la verdadera forma de adorar. No, no imiten los y la costumbre de este mundo, más, perdón que hicimos no alcanzó de terminar. Más bien dejen. Perdón, Está bien, está bien. no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra? ¿La NBI? ¿Alguien la tiene? Sí. Ahí, Pedro lee en la NBI los mismos dos textos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Yo quisiera que demos unos minutitos a trabajar un poco en la observación del texto. Así que lo voy a volver a leer por quinta vez en Reina Valera 60. Las distintas traducciones son más modernas, nos ayudan a entender algunas palabras. La que usamos siempre, la Reina Valera 60, es buena, es precisa y la vamos a tener de base, pero también a veces nos ayuda a ver con otras palabras como otros traducen para que captemos el sentido. Vamos de nuevo a Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un par de minutos para que ustedes contesten el que quieran. ¿De qué hablan estos textos? ¿Qué temas hay? ¿Qué frases, qué conceptos están dando vuelta? ¿Qué nos mencionan estos textos? ¿Qué observamos?
cómo debe ser la vida para el servicio a Dios. Una vida para el servicio a Dios, ¿cómo debe ser? ¿Qué más? Observaciones. Muy sencillo. Por ejemplo, Pablo ruega. Sí. ¿Qué dijiste, Cristina? Perdón? Santo. Muy bien, ahí menciona que el sacrificio debe ser santo. Bien, ¿qué más? No amoldarse a este mundo, una de las cosas de las que habla. Después podemos discutir mucho qué significa, ¿no? Pero estamos observando, una de las cosas que dice, no amoldarse a este mundo. ¿Qué más? Transformarse por la renovación de la mente. O sea que habla de renovar la mente y una transformación. ¿Qué más vemos? Presentar el cuerpo. Muy bien, ¿qué más? Y otra versión que dice, cambia tu manera de pensar, Ujú. así cambia tu manera de vivir. Bien. Entonces, cambia tu manera de pensar, sería otra forma de decir renovar la mente. Y cambiar la manera de vivir es como esa versión interpretó lo de transformados, transfórmense. Bien. Ujú. Metamorfosis. Sí. ¿Qué más? Y La voluntad de Dios, ¿qué dice de la voluntad de Dios? 3 calificativos le pone, ¿no? Bueno, si es de Dios sería un cuarto. ¿cuál es el De final de Dios, esa buena, transformación? agradable y perfecta. ¿Cuál es el fin, el objetivo? El objetivo, ¿Cuál es? que Dice, comprobar la buena voluntad de Dios. comprobar la buena voluntad de Dios. Muy bien. Si uno se pone a verlo, lo relee, lo lee muchas veces, hay un montón de observaciones que hay, ¿no? Hay una cosa que dice al principio, Que es, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Así que es por todo lo que viene diciendo. ahí está. Entonces, hermanos, os ruego por las misericordias. Es un ruego encarecido, Ujú. no es un pedido simple, es una exhortación, es algo Bien. muy Un ruego, un pedido y está evocando o invocando a las misericordias de Dios. Como dijiste, empieza con un así que, lo mismo que si un versículo empieza con un pero, o si dijera no obstante, o sin embargo, sabemos que viene hablando de algo. Bueno, hay que leer lo que hay antes, pero eso nos muestra. Bueno, muy bien. Mucho sacrificio vivo. Bueno, ahora podemos avanzar un poquito también en la interpretación, pero al menos la observación es que habla de un sacrificio vivo. Bien. Muy bien. Hay muchas cosas que se pueden observar cuando uno lo va haciendo y al estudiar la palabra hace muy bien esto, ¿no? Por eso muchas veces uno está leyendo un pasaje, lo lee una vez, 2 veces, muchas veces, y empieza a descubrir cosas nuevas. Uno leyó 10 veces un párrafo, por ejemplo, en los primeros 10, 11 versículos de Colosenses, la introducción, una oración larga, por decir algo. Lo lee muchas veces y uno descubre cosas que antes no había visto. Esa es la observación. Y Dios nos ha dado eso, la posibilidad. No hace falta que tengamos un gran coeficiente intelectual, simplemente que lo podemos entender. Ahora es fácil que en el celular podamos tener o un diccionario si una palabra no entendemos, u otra traducción con palabras más modernas que nos ayudan. Y entonces nos vamos metiendo en lo que Dios nos ha dejado como revelación. Yo quisiera que en unos minutos más eh, podamos pensar en 5 principios para nuestra vida. Principios permanentes, principios que nos ayudan a nosotros para una vida de servicio aceptable a Dios. Yo estaba pensando en compartir otro texto y encontré en estos días revisando una pequeña fotito de un slide de una clase de un profesor que se llama Mark Bailey. Y me hizo mucho bien las cosas, las conclusiones que le había sacado. Digamos, eran 5 frases. entonces yo las tomé como para comparar estos pensamientos y los quería compartir. Primero quiero que nos pongamos en contexto. Este es la carta de Romanos, el tratado, digamos, teológico del apóstol Pablo más largo, el más formal, el más armado. Y es bastante conocido que justo en este punto donde nos paramos hace como un punto de inflexión la carta. ¿Qué es lo que viene hablando antes? Porque vieron que el Fabi mencionó. Así que, en función de lo que él viene diciendo antes, y lo que viene diciendo la carta es que nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. El religioso y el no religioso. El judío, que tenía el Antiguo Testamento, de hecho la salvación a nosotros nos viene de los judíos, pero también el gentil y el pagano, todos pecadores. Pero entonces Dios envió a Jesucristo y ha ofrecido una manera de ser salvo que no es por las obras, no es por los rituales, es la salvación por la fe. Siempre fue así, dice Pablo, pero ahora es más evidente. ¿Cómo es esto posible? Porque así como todos traemos el pecado, porque uno de nuestros padres pecó y ya nacimos en pecado y después nosotros cometemos nuestros pecados, también por el sacrificio de uno, todos nosotros podemos ser constituidos justos. Y entonces ahora ya no somos más esclavos de esa tendencia terrible,
que nos hace obligadamente vivir en pecado. Por supuesto, esto no es una realidad de todos, es la realidad de aquellos que por la fe han sido unidos a Jesucristo y entonces experimentan un poder interior que les permite cambiar su vida, experimentar las riquezas de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y esto no es solo para nosotros, los gentiles, los argentinos y de todas las nacionalidades, esto también es para los judíos, aunque ellos al principio lo rechazaron. Ahí viene este texto cuando dice, por las misericordias de Dios, por todo esto que Dios ha hecho, entonces, y vas a hablar de todo lo que sigue el resto, los 5 capítulos que quedan, 12, 13, 14, 15 y 16, que son cuestiones más prácticas, cómo el cristiano se debe comportar. Si ustedes tienen una Biblia ahí con un título, seguramente va a decir algo así como deberes cristianos o deberes de la conducta. Dedicación. Después va a decir cómo uno tiene que actuar con los demás, cómo tratarles con paciencia, cómo tener esperanza en el medio de las pruebas, un montón de cuestiones prácticas. Y en el medio se inserta este pasaje que tiene un montón de cosas que nosotros podríamos decir, que algunas las dijeron ustedes, le podríamos poner un título, algunas de esas cosas que dijeron las podríamos armar con una frase un poco más larga que fuera un principio bíblico para nuestras vidas que queremos dejar. Por ejemplo, algo de lo que mencionaba él, de la psique, o lo que mencionaba ella de el sacrificio vivo tiene que ser santo, uno podría elaborar algún principio. Entonces lo que yo quisiera es traer ahora a nuestras mentes, en un ratito más, 5 principios sobre los cuales vamos a meditar para llevarnos. Y el primero es este. La exhortación al servicio cristiano está basada en la misericordia de Dios. La exhortación al servicio cristiano está basada en la misericordia de Dios. Esta es una traducción mía de una frase de este hombre Bailey, pero me hizo pensar mucho. Y eso es una de las primeras cosas que vemos en el pasaje. Nos va a llamar y nos va a decir, compórtense de esta manera, sirvan al Señor, ofrezcan su vida en sacrificio, pero lo primero que va a decir es, yo les exhorto, les ruego, les pido por la misericordia de Dios. Muchas veces la Biblia nos hace esas exhortaciones basadas en la misericordia de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Vieron que hay hijos que quieren ser todo lo contrario a su padre o a su madre? Porque tienen rencor, porque no se sienten amados, porque son abandonados, porque han juntado ira, dolor, un poco justificado, un poco injustificado, pero la Biblia dice, ustedes imiten a Dios como hijos que son amados. También se acuerdan cuando el Señor va a restaurar a Pedro, Pedro lo había negado. Pedro primero parece que le ganó la discusión al Señor, porque el Señor dijo, ¿me va a negar, Pedro? No, Señor, no va a ser así, no te voy a negar, voy a morir por vos. Y los demás todos dijeron lo mismo. Y el cuadro del Evangelio parece que deja la situación ahí, como a veces esas discusiones que alguien tiene la razón pero no la sigue y aparentemente la discusión la ganó el otro. Pero un rato después, Pedro niega al Señor y el Señor lo mira. Y entonces ganó la discusión, pero en realidad perdió la discusión. A veces nosotros somos así, ¿no? Cuando el Señor va a restaurar a Pedro para decirle, Pedro, quiero que vuelvas a estar en comunión conmigo, Pedro, te perdono, Pedro, ¿saben lo que hace? Le empieza a encomendar tareas. Porque eso significa que le da responsabilidad, que lo ama, que le pone algo en las manos. ¿Qué le dice Pedro aquel día? Simón, hijo de Jonás, ¿me amás más que estos? Y Simón ya no se animó tanto a decir, y entonces él empieza más humildemente a decirle, Señor, vos sabés lo que me pasa, sabés lo que hay en mi corazón. Y de nuevo, cuando el Señor le va a encargar una tarea, cuando el Señor le va a decir apacentar mis corderos, pastorear mis ovejas, a lo que apela es a una vinculación de amor y de afecto con el Señor mismo. Y así hace muchas veces la Biblia, y acá también. Ustedes pueden servir al Señor. Eso es lo que va a empezar a hablar ahora ahí en los deberes cristianos, cómo poner los dones al servicio de Dios, cómo honrar. Pero primero, la exhortación se basa en la misericordia de Dios. Fíjense que Dios nos dio su misericordia antes de que le sirvamos. La misericordia de Dios nos llega a nosotros antes de que nosotros nos pongamos a su servicio. Dios no nos dio su misericordia para que le sirvamos. Dios a vos y a mí nos ha ofrecido su misericordia independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer con Dios. Nosotros somos objeto del amor y de la misericordia de Dios. Eso viene primero. Dios quiso así. Y hay algunos casos en la Biblia de algunas personas que llegaron al Salvador y al perdón en el último momento de su vida y no hubo ni tiempo ni oportunidad de servir al Señor. Pero la misericordia de Dios la dio igual. Y yo quería que reflexionemos, y era lo que yo reflexionaba en estos días primero. Dios es digno de que yo reconozca
su misericordia. Pero ¿está mi corazón y mi mente agradecido por su misericordia? ¿Es algo que ocupa siempre mi mente o a veces siento el peso de la religión? A veces servir al Señor no es algo que me brota y me nace de un corazón agradecido. Porque si me preguntan, ¿Dios ha tenido misericordia de vos? Sí, seguramente que sí. A ver, déjame pensar. Bueno, me ha dado ciertas cosas. Pero aquel que tiene delante de sus ojos la misericordia de Dios, aquel que disfruta, aquel que saborea permanentemente la misericordia de Dios, tiene en su corazón un fuego y un deseo de servir, una disposición a honrar al Señor, la actitud de perdonar, de amar aunque sea más o menos, de que no reconozca lo que uno hace porque uno lo hace para un Señor que me ha llenado de misericordia y de amor. Y entonces eso me parece que es una de las cosas más ricas a las que nosotros siempre tenemos que volver. ¿Cuánto disfruto? ¿Cuánto reconozco? ¿Cuánto valoro la misericordia de Dios? Porque ahí es donde acá este pasaje basa la exhortación, sirvan al Señor. Pero miren, es por la misericordia de Dios. Si yo te pregunto, y en realidad me lo pregunto a mí mismo, ¿cuánto mi corazón está lleno de disfrutar la misericordia de Dios? Hay veces que la experiencia espiritual de algunas personas se resuelve o se resume en esto. Bueno, espero que si hoy me toca partir, cuando me presente allá delante de Él y más o menos en la balanza me deje pasar. Bueno, espero más o menos zafar, espero que me acepte, espero que tenga en consideración lo que yo he hecho. Pero la experiencia del cristiano que ha gustado la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, es otra experiencia. Es gozar de la presencia del Señor, es tener presente cuán bueno Él ha sido, incluso decir, yo estoy pasando una prueba, estoy pasando una dificultad, pero aún así estoy inundado y rodeado de la misericordia de Dios. Y entonces este es el primer principio, la exhortación al servicio cristiano está basada en la misericordia de Dios. Y si nosotros tenemos un problema con gustar y disfrutar y conocer y tener bien presente la misericordia de Dios, seguramente ahí hay un problema también para nuestro servicio y nuestra vida para Dios. Tenemos que volver a mirar al Señor. Eh, cuando en la carta de Éfeso el Señor Jesús les dice, ustedes tienen muchas cosas que hacen, pero han olvidado el primer amor. Eh, Hay algo relacionado ahí también, porque una de las cosas que produce el primer amor, ese deleite en el Señor, cuando uno se encuentra con Él al principio, es que uno es muy consciente de la misericordia, del amor, de la gracia. Es algo nuevo y a veces es una tentación que a los creyentes de años nos ataca, que uno puede olvidarse, que uno puede desconectarse del sabor, de la comunión, de la dulzura, de la misericordia de Dios. Y acá Pablo, después de un tratado de teología tan profundo y tan grande, dice, por las misericordias de Dios les ruego, sirvan al Señor. El segundo principio es, Y sí, notar que si bien habla del servicio cristiano, que habla del cuerpo, de la función y todas las cosas, en esta parte no encara el tema del servicio, de lo que hacemos, sino de lo que somos, para después hablar de lo que debemos hacer. Habla de lo que soy, sí. no de la primera parte. Bien, acá pongo para quien está escuchando, lo que aclara Fabi es que justamente estos dos primeros versículos que hablamos no habla tanto, o al menos no solamente del servicio, porque al presentarse como sacrificio vivo, y también todos los textos que vienen después hablan sí del servicio, pero es verdad que está hablando un poco de lo que uno es, de la transformación que ocurre en uno, y un poco más adelante en el contexto que sigue habla de muchas cosas, ¿no? Del servicio, de normas, del uso de los dones, de la manera de actuar, de la hospitalidad, del trato. Y en esta primera porción, que lo que decía Fabi, está un poco más enfocado en la dedicación del corazón, en la transformación, en lo que uno es, y después va a pasar eso. Gracias, Fabi. El segundo principio, relacionado también. La dedicación personal del creyente es un acto de adoración. La dedicación personal del creyente es un acto de adoración. ¿Ven que dice?
presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, que ese es vuestro culto racional. Esa palabra racional es una de las maneras en la que la palabra original se traduce. Y está un poco en contraposición con el culto litúrgico. Este es vuestro culto de la razón, del espíritu. Es algo espiritual. La misma palabra se traduce, por ejemplo, en Pedro, 1 Pedro 2:22 perdón, 2:2 y 2:5, sacrificios espirituales, leche espiritual. Y aquí sería este culto espiritual, culto racional, culto que no es exterior, que no es mecánico, que no es lo de afuera. Esto de presentar sus vidas al Señor es el culto que se espera de usted. Es el culto espiritual. Estaban acostumbrados muchos de ellos en la antigüedad al culto mecánico, al culto del sacrificio. El sacrificio es un sacrificio muerto. Agarraban al animal, lo mataban y lo entregaban. Nosotros no tenemos eso, pero a veces nosotros podemos caer en algunas cosas que nos hacen pensar que a Dios le importa lo de afuera, que a Dios le importa lo mecánico, el programa de la iglesia, que se siga cierta forma, que se cumplan ciertas cosas, que la obra de Dios solamente se hace, o al menos solo lo más importante, dentro de estas paredes. Miren lo que dice acá. La dedicación personal del creyente es un acto de adoración, es un culto. En el Salmo 50 Dios le dice a Israel: ¿usted piensa que yo necesito comer la carne de los animales o tomar la sangre de los toros? Si yo tuviera hambre, no se lo diría. Sacrifiquen alabanza. Que el sacrificio sea lo de adentro, incluso en la época donde ellos tenían la obligación de la liturgia. Mucho más ahora nos dice, ¿qué es la manera del culto que Dios quiere? Tu vida y mi vida dedicada. Ese es el culto. Ese es el culto espiritual, es lo que se espera. Y puede ser que nosotros nos dejemos desviar y pensemos que si lo de afuera está bien y la llevamos, que hasta la podemos llevar por inercia y mecánicamente, está bien. Pero el Señor dice, el culto es la vida entregada de adoración. Y habla de presentar los miembros, de presentar el cuerpo. Varias veces ahí en la carta de Romanos habla también de presentar, por ejemplo, presentar el cuerpo al pecado o presentar los miembros del cuerpo a la justicia. Y entonces el culto que Dios espera de nosotros es el lunes a la mañana, el martes, es en la casa, es en la familia, cuando nos tocan las tareas rutinarias de cada día, cuando nos toca lidiar con un jefe áspero, con una familia ingrata. En nuestra vida diaria, la vida entregada, la dedicación personal del creyente es el acto de adoración. Y esto es algo que nadie lo puede hacer por mí y además que cualquiera de nosotros puede hacer y tiene que hacer. Hay una sola persona que puede entregar mi vida al Señor y soy yo. Y dice esto de entregar la vida, de presentar el cuerpo, que en realidad no solo el cuerpo, es el cuerpo animado por el alma y los pensamientos, pero es con el instrumento con el que nosotros servimos. Esto, dedicación personal, es un culto de adoración al Señor. Y entonces Dios ve que eso lo recibe y eso lo ama y eso lo desea. Dios está mirando allí y nosotros tenemos esta posibilidad. Y esta exhortación y esta obligación. ¿Está mi vida dedicada al Señor? Puedo hacer muchas cosas, pero ¿está mi vida dedicada al Señor? ¿Es la religión un poquito de algo que yo le agrego al Señor? ¿O está mi vida dedicada al Señor? El tercer principio. Un sacrificio aprobado es un sacrificio puro. Un sacrificio aprobado es un sacrificio puro. Miren lo que dice ahí. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo pensaba en que algo sea agradable a Dios, sacrificio agradable a Dios. Dice en 2 Corintios Pablo, procuramos ausente o presente, ya sea que podamos vivir o que en esta obra misionera en la que Pablo estaba, lo mataran. Sea lo que sea, yo quiero ser hallado agradable, serle agradable. Incluso cuando Pablo estaba preso, Filipenses capítulo 1, él no sabía si iba a ser libre o iba a ser muerto. Él tenía que presentarse para dar testimonio delante del emperador. Y tenía derecho romano, pero al emperador algo no le gustaba y él
decía, yo quiero que de esto yo salga agradando al Señor, ya sea que muera o que viva. Él lo que procuraba, lo que para él era la verdadera liberación, la verdadera manera de salir de la cárcel era agradando a Dios, ya sea con la cabeza desprendida o caminando con sus propios pies. Pero lo que le importaba era agradar al Señor. Y esto es lo que para nosotros tiene que ser lo que importa en un sacrificio. ¿Tu vida y mi vida es agradable al Señor? Siempre podemos encontrar personas que nos aplaudan, una iglesia en la cual encajar, pero ¿le agrada al Señor? ¿Mi vida es agradable a Dios? Esta es una pregunta. Cuando hoy llegamos a casa, apagamos la luz, ponemos la cabeza en la almohada, podemos reflexionar un momento en nuestra vida. ¿Es tu vida, es mi vida agradable a Dios? Y otra cosa que el texto dice que un sacrificio que va a ser agradable a Dios va a ser un sacrificio santo. Si Dios lo va a recibir, tiene que estar limpio. Si el sacrificio va a ser aprobado, agradable, el sacrificio va a ser puro. A veces pensamos que el fin justifica los medios, que nos podemos ensuciar un poco las manos por una buena causa, que podemos deshonrar un poquito a Dios, que hay cosas peores. Y quizá ese sea el punto donde Dios nos tenga que hacer un llamado de atención. ¿Vos querés servirme? ¿Querés ser un sacrificio agradable? ¿Querés ser un sacrificio vivo? El sacrificio era muerto. Era un animal, se lo ponía y no era sacrificio hasta que lo mataban. Ahí era sacrificio. Lo que hay de contradictorio acá, de paradójico, es un sacrificio vivo. Está permanentemente en estado de morir, podemos decir. Es morir al yo, es tomar la cruz, es estar siempre sobre el altar. Es todos los días yo tengo que morir a mí mismo y entregarme. Y es un sacrificio, es vivo porque es permanente, porque es continuo, porque es mi vida. Yo quiero que sea agradable al Señor, no quiero gastarme y esforzarme y que el Señor diga, pero no es esto lo que yo quiero. Pero estás gastando la pólvora en Chimango, pero ese no es el camino. Yo quiero algo que no va a ser así. Quiero que tu vida me sea agradable. Bueno, el texto también dice que si va a ser agradable, va a ser santo. El sacrificio es vivo y agradable, pero también es santo. Y esto no lo podemos disminuir su importancia. El creyente tiene que ser limpio, tiene que ser santo, tiene que empezar a darse cuenta que su mente, su conversación, sus redes, el uso de su tiempo, sus elecciones, sus impuestos, la manera en que se relaciona, tiene que ser limpio. Y en la medida en que nosotros vamos viendo que hay impureza en nosotros, si nosotros queremos que el Señor acepte el sacrificio tiene que ser santo, limpio. Cuarto principio. Ya leímos tres, o mencionamos tres. La exhortación al servicio cristiano está basada en la misericordia de Dios. La dedicación personal del creyente es un acto de adoración, y así lo toma Dios. Tres, un sacrificio aprobado es un sacrificio puro. Cuatro, un pensamiento renovado genera una vida transformada. Un pensamiento renovado genera una vida transformada. ¿Ven que dice, no os conforméis a este siglo? Es no tomen la forma. ¿Vieron que ustedes pueden hacer, por ejemplo, para los niños una gelatina en un bol? O la pueden hacer en uno de esos recipientes, o con forma de heladito, o con forma de unicornio, si el molde tiene lo que sea. Porque vos lo ponés y cuando se enfrió tiene esa forma. Y lo que está diciendo es, no tomen la forma de este siglo, de este presente cosmos, de este mundo, de este sistema. Muchas veces la Biblia habla de eso. Pero voy a decir, eh, para no tomar la forma, tienen que, una cosa excluye la otra, ir transformando su vida. Y la manera en la que ocurre la transformación de la vida es por la renovación de la mente. Es de adentro hacia afuera. No le pintamos la cara, le cambiamos y por dentro es lo mismo. Es al revés. La renovación de la mente produce el cambio en la vida. Y esto nos hace pensar, bueno, hay varios pasajes en la Biblia que hablan de eso. En Efesios 4 hay varios pasajes de renovarse en el espíritu de la mente, de aprender, de ser enseñados, de crecer conforme a la verdad, de abandonar la vanidad de la mente, las cosas triviales, de tener el entendimiento entenebrecido, de la ignorancia. Es muy importante cómo el cristiano decide qué show va a ver, qué es lo que entra en nuestra mente. No es barato, no es inocuo. Y Satanás y los sistemas de marketing de este mundo lo saben muy bien. Apuntan a nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que, no podemos ser, eh, tenemos que ser intencionales. No podemos estar en un modo, digamos, en piloto automático respecto de qué pasa por nuestra mente. Es fácil y la sociedad no lo va a probar.
Uno lee 10 versículos a la mañana y después descansa. Descansa frente al televisor, descansa haciendo scroll con el celular. No hace falta que sean cosas malas, pueden ser cosas buenas, pero ¿qué es lo que ocupa la mente? ¿Cuánto tiempo nuestra mente está llenándose de las cosas de Dios? ¿De qué hablamos? ¿Qué cosas buscamos? ¿Cómo combatimos la ignorancia? ¿Cuánto esfuerzo nos quemamos las pestañas por conocer la verdad, por penetrar en las profundidades de la palabra de Dios? Hay veces que uno lee un texto y lo entiende fácilmente, pero uno lee, esto es vuestro culto racional. Y esa palabra culto racional, ¿qué es? Hace falta escarbar un poco para poder comprender. Y así pasa siempre con la Escritura. ¿Cuánto tenemos en nuestra mente de la palabra de Dios, de las conversaciones de Dios? Si nosotros no, nuestra manera de pensar, nuestra forma de concebir el mundo, aquello a lo que le damos importancia, que después termina siendo, por ejemplo, cómo invertimos el dinero, qué cosa nos parece un gran gasto y qué cosas las damos muchas veces sin problema. Y a veces son montos muy dispares. Y eso muestra cómo nuestra mente funciona. ¿Cuánto gastamos para buenas obras? Para la obra del Señor, para el progreso espiritual, para la necesidad de los que están pasando necesidad. ¿Y cuántas cosas nos dejamos permear por los principios y los valores de este mundo? Por ejemplo, con el dinero. Si nosotros queremos una vida transformada, no pensemos en llenar de andamio una construcción, hagámoslo de adentro hacia afuera. Nuestra mente tiene que estar renovada y eso produce naturalmente y por obra del Espíritu Santo una vida transformada. Entonces, la mente no es solo el intelecto, por supuesto que es el corazón, es lo de adentro de nosotros. Nosotros entendemos, cambiamos y luego lo trasladamos a la vida, pero eso de adentro hacia afuera es lo que produce el cambio. Y el quinto principio y último, discernir la perfecta voluntad de Dios es resultado de una vida transformada. Muchas veces el creyente quiere conocer la voluntad de Dios, pero el camino ese es una vida transformada. Es que el creyente camina con Dios, se acerca a Dios, está permanentemente. Por eso dice, transformen su vida renovando su mente y van a comprobar la voluntad de Dios. Uno quisiera que fuera más fácil, una especie de IA. El otro día en la reunión de hombres hablaban de cómo habían generado una especie de Jesús con inteligencia artificial y era una especie de interacción y le hablaban y contestaba más o menos como suponen que contestaría Jesús. Y a veces nosotros, puede ser que nosotros queramos conocer la voluntad de Dios siguiendo algunas reglas mecánicas y sin preocuparnos si estamos desobedeciendo a Dios en el hogar, en el trato al marido, a la mujer, a los hijos, en la intimidad. Nosotros tenemos que tener una vida transformada cerca de Dios y eso tiene como resultado, como subproducto, como el resultante, que nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y la conocemos no solamente intelectualmente, la conocemos por experiencia, que es lo que dice comprobar la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que se experimenta en la vida. Es cuando uno dice, yo creo que esto es lo que al Señor le agrada, lo hago, me genera miedo, necesito fe, pero tengo la paz de que camino con Dios. El Señor me bendijo, lo comprobé, lo vi, he crecido, aumenté en fe, tengo paz, tengo la alegría de haber caminado con Dios. Esta era la voluntad de Dios. Y muchas veces la Biblia habla de eso, que comprobemos la voluntad de Dios, que probemos y aprobemos esto es lo que Dios quiere, no solamente algo teórico, es que el creyente camina y prueba y comprueba y vive experimentalmente la voluntad de Dios. Eso está pegado a cómo nuestra vida va creciendo en intimidad con el Señor. No es una cosa que nosotros podemos consultar algo, conocerlo. Hay veces que es muy claro lo que tenemos que hacer, la Biblia lo dice claramente. Pero lo que este texto nos dice es que para que el creyente pueda caminar en una experiencia de vivir la voluntad de Dios, su vida tiene que ser transformada. Y eso es el resultado de que su mente y su corazón son renovados por medio de la palabra. Quiere el Señor que nos vayamos con estos pensamientos. Son más fáciles de memorizar los principios que toda la charla. La exhortación al servicio cristiano, tuyo y mío, está basada en la misericordia de Dios. La dedicación personal tuya y mía, Dios lo va a tomar como un acto de adoración. De hecho, eso es lo que Él quiere, tu vida dedicada. Un sacrificio aprobado, si Dios lo va a recibir, va a ser un sacrificio limpio, puro. Un pensamiento renovado genera la vida transformada. Y esa vida transformada es la que produce que vos y yo podamos discernir en la vida de todos los días la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que es la única garantía de que estamos invirtiendo bien la vida. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo de reflexión, por esta palabra tan rica que tiene tantas más cosas de las que hemos podido extraer.
Pero gracias, Señor, por poder compartir y apoyar y aportar entre todos para poder extraer de tu palabra estas lecciones tan valiosas. Señor, que nuestra vida pueda ser de verdad una vida de servicio cristiano, pero genuino, el que está motivado en una vida transformada, en un corazón limpio, el servicio que manifiesta hacia afuera lo que realmente pasa adentro. Necesitamos tu obra en nosotros, Señor, y queremos disponernos, queremos entregarnos, queremos morir para vivir, queremos perder para ganar. En tus manos nos queremos poner. Gracias por tu Espíritu, que lo puede hacer posible en nosotros y porque el sacrificio de Cristo nos ha reconciliado contigo. Te amamos, Señor, y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias.